sistema educativo como este? ¿O qué papel podría desempeñar? De ahí el título, La pedagogía del siglo XXI. Y estuve tentado de proponer las pedagogías del siglo XXI, porque no hay una, sino varias. Como mínimo dos, y puede que más, con matices. Pero vamos a ir paso por paso, si os parece. Y el primer paso es este. Vamos a intentar explicar, o vamos a intentar pasar de la fascinación por las tecnologías, o por la tecnología, que todos, en cierto modo, sentimos, o sentíamos, a la fascinación por la pedagogía, por cómo enseñar y cómo aprender. Esto es el Horizon Report, supongo que mucha gente lo conoce. El Horizon Report es un informe que hace todos los años, muchos. Horizon Report, este es el CAT-12, que es de jardín de infancia a grado 12, a curso 12 de educación en los Estados Unidos, que sería la educación obligatoria aquí. Y es un informe que todos los años nos presenta al mundo cuáles son las tecnologías que se van a poner en el candelabro, ¿vale? Y empleo la palabra de esa manera un poco burlonamente, porque cuando uno mira los Horizon Reports de hace 5 o 7 años, se da cuenta de que a veces aciertan, pero a veces no aciertan, y que hay cosas que se repiten y que no acaban de cuajar. Este año todavía no se ha publicado el del año 2013, hay un adelanto, y estas son las tecnologías que, según ellos, estarán en el candelabro, en el candelero, desde en un año o menos, de 2 a 3 años y de 4 a 5 años. Supongo que muchas de ellas las conocéis. Las siglas estas del BIOD es, en inglés, es tráete tu propio cacharro, es Bring Your Own Device. La moda de que los tablets no son de la escuela, sino que son de los niños, y los niños van con tablets, con portátiles, con móviles, con lo que sea. Y allí en la escuela se conecta todo. Y todo el contenido y todas las actividades funcionan con todo. Pero que los dispositivos son propiedad de uno, el tráete tu propio cacharro. Lo cual a algunas empresas les viene muy bien, el no dotar de ordenadores a padres, a niños o a empleados. Pero hay cosas como la computación en la nube, el aprendizaje móvil, el aprendizaje online, el e-learning para niños de primaria y de secundaria, lo cual es una cosa que podríamos discutir un rato. Publicación electrónica, la analítica del aprendizaje, contenido abierto, que lleva 10 años diciendo que es el año, luego resulta que no. Aprendizaje personalizado, donde mezclan cosas muy diversas. Impresoras 3D. ¿Habéis visto alguna impresora 3D? Yo he visto una y son chulas. Molan. Luego veréis una en acción. Realidad aumentada, que llevan 5 años diciendo que va a ser la gran aplicación que revolucionará todo en educación y que tampoco. Laboratorios virtuales y remotos, y finalmente tecnología vestible. Wearable es eso, vestible. Y vosotros diréis, ¡oh, qué locura! Las gafas de Google, eso es tecnología vestible, ya, ¿vale? Muy bien. De todos modos, todos nosotros ya sabemos que educar con nuevas tecnologías no es esto. Estas son tecnologías emergentes. Lo que pasa es que guardan bastante relación con las pedagogías emergentes. Todos nosotros sabemos que para formar y para ser maestro hace falta un conjunto muy complicado, bastante complejo, digamos, de conocimientos. Esto es el modelo TEPAC, que es archiconocido. Y básicamente lo que dice es, no se puede enseñar matemáticas si no sabes A, matemáticas, B, enseñar, y ahora C, nuevas tecnologías para enseñar matemáticas. El conocimiento más específico y más concreto es el que se intersecta en medio, esa figura de ahí. Ese sería el conocimiento TEPAC, tecnología, contenidos y pedagogía. Más hacia los bordes tendríamos conocimiento pedagógico puro y duro, conocimiento tecnológico puro y duro y conocimiento de contenidos puro y duro. Esos 3 círculos los podéis poner juntos, los podéis poner separados, o podéis hacer bromas como nosotros hacemos, por ejemplo, con lo que saben los profesores universitarios, que es contenidos, un círculo muy grande, saben mucho. Pedagogía, una especie de garbanzo seco aquí arriba, porque básicamente lo que hacen es lo mismo que recibieron ellos hace 30 años cuando eran alumnos, es decir, dictar apuntes, hacer exámenes e impartir la materia. Sabéis que se imparte materia, justicia y bendiciones. El Papa imparte, en fin. No, la filología tiene muchas explicaciones para las cosas. Pero lo que quería contaros es que hay bastante relación entre las características de las tecnologías emergentes y de las pedagogías emergentes. Últimamente, con la profesora Linda Castañeda, hemos estado trabajando en este tema y hemos intentado definir cuáles son las características de esas pedagogías emergentes. Y esto que voy a contaros en los próximos 10 o 15 minutos es el resultado de ese trabajo. Y lo he querido representar con una plantita que está creciendo. 5 ideas sobre pedagogías
tecnologías y pedagogías emergentes. Pero esas ideas no son nuestras, son de una serie de personas que hemos leído, a las que queremos y respetamos muchísimo, y que los tenéis aquí mediamente representados, unos cuantos. La primera idea clave es la siguiente. Las tecnologías emergentes pueden ser o no nuevas tecnologías. Hay momentos en la historia en el que se reúnen las condiciones para que algo que se inventó hace 20 años ahora florezca. Del mismo modo, las pedagogías emergentes pueden ser o no nuevas pedagogías. De hecho, es un mix, como ahora veremos, entre diversas épocas y diversos autores. Lo que pasa es que no todo lo viejo funciona con estas nuevas tecnologías, pero sí que hay cosas antiguas, muy antiguas, de principios del siglo XX, que son fantásticas con las nuevas tecnologías. La segunda es que las tecnologías emergentes son como organismos en evolución. Están en estado de llegar a ser. No han eclosionado. Todavía no vemos el fruto, sino que intuimos rasgos en algunos sitios. Del mismo modo, las pedagogías emergentes están elaborándose en las aulas ahora mismo. Las pedagogías emergentes no están fabricándose en laboratorios, ni en grupos de investigación, ni en megaproyectos de ningún mega súper rico con mala conciencia que monta fundaciones y que nos copia el nombre. Las pedagogías emergentes se están haciendo ahora mismo en las aulas. ¿Queréis ver una muestra de pedagogías emergentes? Es muy sencillo. Mañana no os perdáis el programa. Y vais a ver en las comunicaciones de los compañeros cómo hay rasgos de estas cosas que os voy a contar hoy. Rasgos que creo que las identifican. También hay muchísimos más sitios. Id a la web de buenas prácticas del CENICE o de la Fundación Telefónica. Id a congresos como Novadors o como Aulablog, id a asociaciones como Espiral, id a congresos o a asociaciones en Cataluña como la de Espurna o la WebQuest-Cat, que es una asociación catalana para hacer WebQuest, catalana, pero que hay miembros de Murcia también, quiero decir que no hay ningún problema. Es decir, me estoy dejando cosas. En el País Vasco también hay algunas. Los maestros se organizan, y esa es una de las características que luego veremos, para compartir experiencias y para innovar, para adaptar la tecnología a sus prácticas, a su contexto situado, cotidiano y concreto, y hacer cosas nuevas con ellas. Pero no me adelanto. La tercera característica es que las tecnologías emergentes atraviesan ciclos de sobreexpectación. Sobreexpectación es como la Wikipedia traduce la palabra en inglés hype, exageración. También sería una buena manera de decirlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir, bueno, hay un modelo de una empresa que se llama Gartner, que es este modelo que veis aquí, que dice que una nueva tecnología normalmente empieza por un trigger, un lanzador, que suele ser la prensa o suele ser algún evento, que luego sube como la espuma generando expectativas infladas y absolutamente exageradas. En el momento en que mucha gente lo prueba, empiezan a aparecer los problemas y viene una especie de desilusión, de caída, de abismo de la desilusión. Y que luego la cosa remonta o no, y que la tecnología, en este caso, alcanza esa especie de llanura de productividad donde digamos que se sitúa en su sitio, ni demasiado ni demasiado poco. Hay tecnologías que no, que del abismo de la desilusión desaparecen completamente. Esto o cosas parecidas ocurre también con las tecnologías. ¿Recordáis el discurso sobre las pizarras digitales? No quiero ser muy crítico, pero la publicidad, sí que quiero ser crítico, qué demonios. La publicidad que tenéis entre las manos de la revista Educación 3.0, leed la retórica del marketing. Las pizarras enseñan solas. Usted pone esto y sus alumnos estarán motivados todo el día y aprenderán de manera fácil, interactiva y bonita. Y hay una serie de buzzwords, de palabras, interactivo es uno, motivación es otra, que nos las repiten y que quiere decir más o menos que usted se compra este producto y adelgaza en 10 días. En el caso de este producto, lo que hace es enseñar solo. Tú te pones al lado, cuentas el mismo rollo que siempre y los alumnos aprenden solos, ¿vale? Ahora la buzzword, la palabra de moda es esta, MOOCs o MOOCs. A los que hablamos de la PAO, lo de MOOCs no nos gusta porque significa mocos, literalmente, pero bueno, en castellano se ha inventado coma. Son las siglas de cursos abiertos online masivos, que tenían que cambiar el mundo tal como lo conocemos. Algún gurú de esto dijo que en 15 años en el mundo quedarían una cincuentena de universidades, no harían falta más, porque la gente estudiaría en este tipo de cursos, donde hay matriculados 100.000, 90.000, 200.000 personas,
y que eso sería el equivalente a una educación universitaria. Y además son gratuitos y además serían de las mejores universidades. ¿Por qué vas a estudiar en la UGI en Castellón si puedes estudiar en Harvard cómodamente desde tu casa en Andorra, Teruel? La lógica es impresionante, pero ahí fallan cosas. Esto se está deshinchando, pero se está deshinchando a toda pastilla. De hecho, las empresas que han movido el cotarro están empezando a recibir presiones de sus inversores de capital riesgo para que busquen una manera de ganar dinero y están intentando evolucionar el modelo hacia cosas no tan revolucionarias. Ahora lo veréis. Bien. Cuarta característica, y solo hay 5. Las tecnologías emergentes todavía no han sido ni bien comprendidas ni suficientemente investigadas. Y eso también nos ocurre en educación. Las pedagogías emergentes, algunas de ellas, todavía no han sido ni bien comprendidas ni suficientemente investigadas. Y aquí viene la nota escéptica de que en educación las cosas no se hacen porque algo esté bien investigado y bien demostrado. Antes, al contrario. Quiero decir que depende de otros factores y no sé cuáles realmente. Por lo tanto, quinto y último, las tecnologías emergentes son potencialmente disruptivas. Se dice que algo es disruptivo cuando no es una innovación sumativa o que mejora lo existente, sino que es una innovación que rompe lo existente y crea un mercado nuevo en muchas ocasiones, como lo fueron las impresoras láser respecto a las impresoras anteriores, o los discos duros pequeños respecto a los discos duros, o un sinfín de tecnologías. El autor, un señor que se llama Christiansen, es profe de Harvard, pero bueno, ha escrito 2 o 3 bestsellers sobre este tema. Lo que pasa es que está siendo muy contestado. Es una teoría muy, muy bonita, muy a la medida de los americanos, que no se puede demostrar de ninguna manera y que lo explica todo. Por lo tanto, tampoco os lo creáis mucho. Las pedagogías emergentes son potencialmente disruptivas, siempre dentro de su marco de referencia. Las teorías pedagógicas son incomparables. Desde los supuestos que sustentan una, no se puede juzgar la otra. Eso lo veremos más claro ahora, después. Y aquí había traído un gráfico, pero no lo vamos a pasar. La tecnología, además, tiene un modelo de innovación típicamente de arriba abajo. Es muy compleja, es cara de producir, se produce en laboratorios, en departamentos universitarios. Sin embargo, la pedagogía tiene un modelo de innovación de abajo a abajo o de abajo a arriba. Os contaré una pequeña anécdota sin protagonistas. Una serie de maestros hacen una serie de cosas en la escuela. Les sale muy bien, lo cuentan aquí y allá. Llega un profesor universitario y escribe un libro sobre ello. ¿Os suena eso, verdad? Así funciona la tecnología. ¿Dónde la innovación pedagógica? ¿Dónde se hace la innovación? Pues se hace muchas veces en las escuelas, en las aulas, a pie de calle, a pie de curro. ¿Quién la cuenta luego? ¿Quién le pone palabras bonitas? Los profes universitarios, que son los que no lo han inventado, los que no lo hemos inventado. Por lo tanto, frente a la innovación de arriba a abajo, la innovación abierta de los usuarios. Yo tengo una empresa que fabrica algo que creo que me voy a forrar. ¿Qué hago? ¿Compartirlo con todo el mundo? Ni se me ocurre. Me lo guardo, lo patento, secreto. Vale, yo sé cómo enseñar la resta llevando con un método que funciona mucho mejor que cualquiera de los que conozco. ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo a la calle a contárselo a todo el mundo? ¿Me voy a un congreso a contarlo? ¿Se lo cuento a mis colegas? Es decir, las condiciones de la innovación, el contexto de innovación didáctica y tecnológica son diferentes, muy diferentes en este caso. La innovación didáctica es muy horizontal y se comunica horizontalmente y es fruto de la comunicación, es lo que se llama Open Innovation, innovación abierta. Cada vez hay más Open Innovation en el mundo de la industria también. Y es que la relación entre tecnología y pedagogía es muy complicada, o es bastante complicada. He preparado un pequeño gráfico y a ver si me aclaro con él. Esto os debe sonar, ¿no? Esto es muy parecido al triángulo didáctico. Pero este tipo de análisis, que proviene de Vygotsky y que tiene su máxima expresión en Engelstrom y en algunos autores que beben de los psicólogos soviéticos, autores actuales, han propuesto este esquema para analizar la acción mediada a través de instrumentos. Y yo voy a citar a alguno francés muy interesante, Rabardel, que creo que nos puede ayudar a explicar y a entender lo que prometí al principio, cuál es el papel de la tecnología en la pedagogía del siglo XXI. Bien, imaginemos que queremos sacar un tornillo que está atascado, ¿no? Yo soy el sujeto que manejo la herramienta, que es el destornillador, y el objeto es sacar el tornillo. No penséis en objeto como cosa, sino como objetivo, como acción, de alguna manera. ¿De acuerdo? Esa es una acción mediada a través de un instrumento.
Pero yo tengo que saber cosas. Por ejemplo, tengo que saber cómo coger el destornillador, cómo ponerlo y cómo girarlo. Es bastante sencillo, bastante intuitivo. Pero ¿qué ocurre cuando el instrumento es complejo y no es tan intuitivo? Ahí empiezan a complicarse las cosas. Porque además los instrumentos no son no son neutros. Este gráfico está un poco más complicado. Un instrumento en realidad es la suma de un artefacto, algo físico, material, y de un esquema de uso de ese artefacto. Pero no todo el mundo tiene los mismos esquemas de uso. Esta parte de aquí es el profesor. Aquella parte de allá son alumnos aprendiendo. Y arriba tenemos el instrumento que os dé la gana. Por ejemplo, un libro de texto tradicional de toda la vida. Este libro de texto ha sido creado por una editorial o un diseñador. Un diseñador que en la cabeza creó un artefacto, pero que en la cabeza tenía un esquema de uso. Y ese esquema de uso se plasma en su diseño. ¿De acuerdo? Es decir, está hecho para algo. Los libros de texto no sirven para quitar tornillos. No lo intentéis. Sirven para dar clase. De acuerdo con la idea que tiene de dar clase quien diseña esos libros de texto, su autor. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero los profesores no trabajan en el contexto de diseño, trabajan en el contexto de uso de esa herramienta. Por lo tanto, sus esquemas, esa nubecita que hay ahí, no tienen por qué coincidir con el esquema del diseñador. Es más, en el contexto de uso están los alumnos. Cómo los alumnos usan los libros de texto puede que no tengan nada que ver con lo que cree el profesor que está haciendo y lo que el diseñador del libro pensó en su día. Vamos a complicarlo más. En lugar de poner un libro de texto, que es relativamente sencillo y estamos acostumbrados, poned un ordenador conectado a Internet. Esa es parte de la complejidad y de la dificultad y del, lo voy a decir claro, del fracaso en este país de la administración educativa en introducir las nuevas tecnologías en las aulas. Ha trabajado solo en algunos aspectos de ese esquema. Vamos a hacer la nube un poquito más grande. Dentro de ese esquema del profesor hay muchas cosas. Hay expectativas. Si lees las revistas estas, la expectativa es que la pizarra la enchufas y aquello va a dar clase y tú te vas a ir al bar a tomar café. A veces se ven rotas esas expectativas. Hay teorías explícitas e implícitas. Explícitas son aquellas que el profesor puede contar. Implícitas son aquellas que no puede contar, pero según las cuales obra. Y eso es fruto de su experiencia anterior. Tiene actitudes y da clases en un contexto. Está en una escuela, en un claustro. Y tiene una historia detrás. Y entre esas teorías explícitas e implícitas hay ideas sobre el conocimiento. Sobre qué es el conocimiento, que son directamente pertinentes a cómo lo enseña o pretende desarrollarlo o pretende crearlo o lo transmite. Fijaos, 4 verbos que son 4 familias de teorías pedagógicas. Si alguien dice, yo es que creo que los niños, la construcción de conocimientos, ya sabes que es constructivista. Si dice, no, la construcción de conocimientos en el contexto cultural es Vygotsky. Si alguien dice, yo imparto la materia, A es universitario y B no tiene ni idea de didáctica. Es lo típico, ¿no? Cuando hablamos nos revelamos. Y cuando actuamos nos revelamos más todavía. Mis alumnos, los alumnos de magisterio, tienen un repertorio de palabras que usan en todos los exámenes. Después de la palabra aprendizaje, ¿qué va? Después de actividad, ¿qué va? Motivadora. Es decir, es como los juglares en la época clásica, cuando no había texto, o la Ilíada, la Odisea. Aquiles era el de los pies ligeros. Eso lo utilizaban los rapsodas para formar los versos iámbicos y que les salieran las sílabas. Y mientras tanto pensaban. Pues bueno, aquí es un mecanismo como parecido. Parecido quiere decir que ellos creen que el profesorado, cuando lean muchas palabras de esas, motivación, significativo y constructivismo y desarrollo y tal, les van a aprobar. Esa es la creencia. Y funciona. Epistemológicas sobre conocimiento, qué es, cómo se adquiere, cómo se valida, cómo se transmite, cómo se difunde, cómo se falsa. Creencias de tipo pedagógico, cómo se enseña y cómo se aprende, o cómo se puede ayudar a aprender. Y creencias sobre las TIC. Los psicólogos aquí hablan de autoeficacia, la imagen de uno mismo como usuario, el rollo ese de, yo es que con esto, los ordenadores, es que no puedo con ellos. Dices, estupenda excusa, vale, no, déjalo, no sigas. Sigue tu camino, no hace falta que te pongas. Eso disculpa de todo a alguien. Lo que pasa es cuando se lo oyes a una persona de 25 años, te pica todo. Pues las hay. Bien, con todo esto, si queréis, vamos a eliminar un círculo.
el contexto de uso del profesor depende, el uso que hace de un instrumento, de las posibilidades que tiene el artefacto diseñado, lo que los americanos o los ingleses llaman affordances, posibilidades y limitaciones, y depende de su esquema de uso. Y ahí es donde fallamos. En la formación inicial y en la formación permanente no trabajamos los esquemas adecuados para conseguir que los profesores hagan un uso adecuado de esa tecnología. Siempre adecuado dentro de un cierto marco teórico, que es discutible. ¿Vale? Vamos a dar 2 pasos más. No, mirad, vamos a hacer una cosa. No es que me haya arrepentido, es que he visto la siguiente diapositiva que tengo aquí. Vamos a ver esos 2 vídeos, ¿os parece? Vamos a hacer un pequeño análisis, un pequeño experimento. Vamos a ver si conseguimos que se oigan. Son 2 vídeos cortos. Son publicidad. Uno es más descriptivo que otro. El otro es tramposillo, ya lo veréis. Os va a encantar, es precioso. Pero hay que saber que es publicidad. Es como las chicas esas del adelgazamiento de la tele, que ninguna necesita adelgazar. Pues esto es igual. Es una clase tan bonita, con unos alumnos tan guapos, un profesor tan atómico y un ambiente tan estupendo que dices, Dios mío, ¿dónde está que me voy, no? Pero lo primero que vamos a ver es publicitario, no es... es descriptivo. Como estaba en inglés, y yo con el inglés me pego bastante, como casi 80% de la población, he pedido un poco de ayuda y lo he subtitulado. Por lo tanto, os voy a someter a una pequeña tortura que es leer. Pero estoy dispuesto, si queréis, a pasarlo 2 veces. Son unos minutitos. Lo digo porque hay muchos detalles que luego podemos analizar juntos. ¿Os apetece verlo? Bien. Desgraciadamente, esto quizás sea el futuro de la educación. ¿Tenemos audio? Es en inglés, tampoco pasa nada porque se oiga así. From our books, to our movies, to even our social lives. At Newton, we believe that teaching young minds ought to be the most differentiated product there is. Print textbooks deliver students the same information in the same way. But no 2 students learn in the same way. For example, Rebecca, who is bored by her homework, or Malcolm, who is struggling to grasp basic concepts. It's time to personalize the textbook. Newton is an adaptive learning platform that assesses what each student knows and how each student learns best, down to the atomic concept level. Newton tracks everything each student does and how each progresses over time, empowering teachers to design lessons customized to each individual student. With Newton, homework becomes a unique, personalized experience. When Rebecca and Malcolm log into Newton to do their homework, they see their overall progress, recent achievements, latest assignments, and which of their study partners are online. Newton constantly assesses how they learn each concept best and, accordingly, determines whether to deliver a text explanation, video clip, game, or interactive exercise. Newton can provide a short, bite-sized piece of information or a longer one, depending on how the student learns, and adjust the amount and difficulty level of practice questions. Newton knows Malcolm consistently has trouble adding equivalent fractions. Newton also knows that Malcolm's mean attention span for arithmetic concepts is very low, but that we can significantly increase it, delivering concepts visually or in game format. So, Malcolm receives video material about finding fractions and shapes. He's also given an interactive game, as well as personalized hints from his teacher. Newton can even recommend a study partner who has a similar learning style, but who knows concepts Malcolm doesn't, and vice versa. Malcolm lacks confidence and struggles with retention. Newton has found he does best if he receives only easy practice questions when he first learns a concept, followed up by a higher than average number of return visits of that concept over time in increasingly difficult questions. Meanwhile, Rebecca, whose performance in geography is significantly above average, is fed higher-level material and practice problems. The challenge with Rebecca isn't teaching her the concepts,
It's keeping her engaged in geography so she'll reach her potential. Both Rebecca and Malcolm can review their results and see where to focus their studies to prepare them for class the next day. When teachers log into Newton, they're provided with detailed analytical tools to assess their students' concept mastery compared to that of the rest of the class, to the region, or even compared to all students on Newton. Teachers can create personalized rewards for students to earn, or hints that pop up only for students who need them. Newton can even identify the concepts from last week that their students haven't mastered, so teachers know which concepts to spend additional time reviewing this week. Teachers know exactly what their students have mastered and how they learn best. With Newton, teachers don't have to design a one-size-fits-all curriculum, but can tailor the material to challenge each student at the appropriate level. If Malcolm is lost, Newton shows his teacher a list of his missing foundational concepts, so the teacher knows how to best help him. Newton clusters students with similar learning profiles. Then, teachers can develop unique instruction for those groups to keep them challenged. Teachers can collaborate extensively with each other on Newton. They can share hints, practice questions, or lesson plans with the wider community. Newton turns textbooks into rich media ecosystems that encourage teachers to create content around each textbook. Newton can statistically determine which community-created material is most effective, so that teachers can incorporate these materials into their lesson plans. We've long known that as parental involvement increases, so does student performance. Newton makes it easier than ever for parents to help. Parents can use Newton to get tips on which concepts their kids need help with, and the best way to explain them given their child's learning style. Newton can recommend activities and strategies for a parent and a child to work on together. Parents can receive automated alerts as frequently as they like that inform them when their children have completed their homework, which problems they missed, which concepts they don't understand, and how their children learn best. And they can even do it on the go. Newton is building the world's most powerful online education platform, creating for each student each day a study plan that is so personalized that no two students have the same experience. Every time a student logs off Newton, Newton compares that student's performance at a concept-by-concept level to that of every other student, past and present, whether that's hundreds or hundreds of millions. Newton identifies students with a similar concept mastery profile and learning style, and then asks, how did they learn each concept in the curriculum? Then, Newton uses that entire data network to power each student's learning every day. Newton knows which concepts to prioritize in each session, and exactly how to deliver them. This is Newton's network effect. It ensures each student will stay challenged, engaged, and learn more than ever before. For publishers, that means rich communities that coalesce around their textbooks. It means a lifetime relationship with each student that is personal and unique and cannot be shared, reused, or pirated. For teachers, it means analytical tools they've never had before. It means more class time devoted to the fun stuff, building imaginations, and critical thinking skills, while Newton handles the rote learning outside of class. For parents, it's a powerful yet easy way to be involved in their child's education. And for students, it means much less of the boredom and frustration that so many associate with school. We all know that every student is unique, ever-changing, and growing. Finally, Newton makes it possible to treat them that way. Learning will never be the same. ¿Os habéis enterado? Los padres recibirán en el móvil la hora en la que han acabado los deberes y los problemas que han tenido. Y las editoriales ya no se preocupen porque no se pirateará más contenidos, porque no hay contenidos que piratear. Bien, esto no es ciencia ficción, esto es real. Newton se plantea, o se presenta como una plataforma que se ofrece no a las escuelas, sino a las editoriales para que construyan cosas
libros de texto o lo que sea que se llamen encima de su plataforma. Tiene acuerdos ya con Macmillan y con Pearson, por ejemplo. Lo que pasa es que, claro, Pearson tiene un problema, desde mi punto de vista. El problema es que tiene una concepción de lo que es la enseñanza, lo que es el aprendizaje y lo que es el conocimiento, que es de finales de los 50. De hecho, la teoría que hay detrás de Pearson, aparte del aprendizaje adaptativo, se llama Mastery Learning. Y lo inventó el señor Benjamin Bloom, el de los niveles cognitivos, a finales de los 60, principios de los 70. El Mastery Learning consiste en una cosa muy sencilla de hacer. Y es... tiene varias fases. Primera fase, se presentan los contenidos de la unidad didáctica. Segundo, se hace una evaluación de tipo formativo. Y de ahí te salen dos tipos de alumnos, los que dominan y los que no dominan, los que tienen la maestría y los que no. Los que dominan les propones actividades de ampliación y los que no dominan les propones actividades de recuperación. Y esas actividades de recuperación pueden ser adaptadas por la persona, por el maestro o en este caso por el ordenador. Y al final pasan otra evaluación. Si esa evaluación ya es satisfactoria, se pasa a la unidad 2. Si no, más actividades de recuperación. Todo eso en el plazo de 1 semana o 2 semanas. Y lo que es objeto de evaluación, los que han pasado la evaluación formativa tienen actividades de ampliación, pero ya no pasan evaluación de esas actividades de ampliación. ¿De acuerdo? Eso se llama Mastery Learning y está volviendo con fuerza. Está volviendo a los MOOCs, está volviendo a este tipo de plataformas de ordenador que necesitan que las respuestas de los alumnos sean una marquita en un sitio, porque un párrafo largo no pueden valorarlo, etcétera, etcétera. El problema es que creo que se olvidan de qué es el conocimiento. Se olvidan que el conocimiento no es solamente hechos o datos. Se olvidan en muchas ocasiones de que la creatividad, las emociones y algunas otras cosas también forman parte de nuestras vidas. Y ahora, hablando de creatividad y de emociones, me gustaría enseñaros la siguiente película. Esta es la que es. La impresora 3D en un minuto.
Intel no fabrica libros de texto ni pizarras interactivas, fabrica chips. ¿Habéis visto la diferencia entre una película y otra? Ah, que era bonita esta. Casualmente hemos caído en la clase que ha ganado el concurso de puentes, no en los que han perdido. Y teníamos un ingeniero delante de un puente a disposición de los alumnos en ese día, esa hora, para preguntarle cómo se caían y tal, ¿no? Y la composición étnica de la clase de Mr. Rubio era perfecta, absolutamente. Y además tenían todos y todas una edad perfecta. No tenían sexualidad, por ejemplo, eran preadolescentes y tal. Es decir, es perfecta. La peli yo la he visto unas 20 veces y cada vez que la veo cosas nuevas, detalles, ¿no? Por ejemplo, el señor Rubio explica en clase, con una pizarra alucinante que Smart creo que todavía no la fabrica. Wow, para tirarse como un portero de fútbol, sí que es verdad. Pero el señor Rubio también hace exámenes. Habéis visto que ha hecho un examen, ¿verdad?, de conocimientos. Y luego han participado en un proyecto telecolaborativo con otras escuelas, utilizando la tecnología para comunicarse con un experto de fuera que les ha dado una pista de cómo se construye un puente y cómo calcular estructuras. Todo se ha dicho de paso, cálculo de estructuras es un poco potente para esa edad. También sé. A ver, decidme los que estáis en primero de eso, ¿cuántos explicáis cálculo de estructuras en esas edades? Es muy bonita, pero detrás de ella hay una filosofía. Después hay un proyecto, trabajan juntos, se dividen el trabajo. El padre es un mirón, ¿lo habéis visto? El padre no hace nada, solo ríe y dice, qué lista, qué guapa es mi niña, porque tampoco tiene nada que decir. El único libro en papel que sale está en casa mirándolo el padre y ni lo consultan prácticamente, ven fotos, ¿no? Es la visión de una empresa de tecnología como Intel. Tampoco es ni una promesa, ni un proyecto, ni esto se va a hacer, ni esa clase existe, ni esas pizarras existen, ni nada por el estilo. Y los niños, os juro que son actores. ¿Vale? Está todo preparado. No es realista. Pero detrás de esta película hay una pedagogía diferente a la película que hemos visto antes. Hay una serie de supuestos sobre cómo se construye el conocimiento y cómo se debe enseñar en las escuelas completamente diferente. Aquí vemos niños trabajando juntos. En la de K. Newton nos imaginamos a niños amorrados al ordenador. Porque ayudarse unos a otros está prohibido. Se falsean los resultados de la evaluación y de los ítems y tal. En la primera hemos visto que cada tic, cada clic y cada tiempo queda registrado. Es decir, su niño tardó 20 segundos más de la media en contestar la pregunta 4 de esta prueba. En la primera queda registrado absolutamente todo. Eso se llama Big Data. Con un amigo estamos trabajando en el tema de las implicaciones de Big Data y del Learning Analytics a la educación y cómo hay alguna gente que pretende tomar decisiones sobre las personas en base a grandes cantidades de datos y de números, ¿no?, sobre nuestro comportamiento. Pero me gustaría, ya para ir finalizando, destacar algunas ideas clave que creo que son fundamentales para la